Vamos a la parte 38. Hoy vamos a comenzar con la gracia, la primera parte de la gracia. En las partes 3, 4 y 5, que están tanto en la página .com como van a aparecer en un listado que les vamos a publicar, donde aparece cada parte y el link del video en Facebook. ¿Ok? Y así pues se van a gozar muchísimo. ¿Ok? Entonces, pues en la parte 3, 4 y 5 les expuse cómo los que necesitan la predestinación recurren a cambiar varias definiciones para construir su sistema teológico y de esa manera hacer que las contradicciones inevitables de sus propuestas les parezcan razonables a ellos. Y como escuché en un documental sobre la historia del calvinismo, que el calvinismo no ha sido derrotado todavía, pues si uno acepta las definiciones de ellos, acepta la retórica de sus argumentos, acepta la teología construida por ellos e interpreta el texto como ellos dicen que hay que interpretarlos, pues el calvinismo es indestructible. Y citando a Calvino, la doctrina de la predestinación es un modo mediante el cual los electos le dan a Dios toda la gloria por su salvación. ¿Ok? O sea, así cualquiera, ¿no? O sea, los calvinistas, ¿verdad? Como dijo el mismo Calvino, o sea, solo el calvinismo es quien único le da toda la gloria a Dios. Todas las demás teologías les restan gloria a Dios. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que ocurre con el sistema de la predestinación. A través de la serie he tocado las definiciones de soberanía, presciencia, destino, libertad, elección. Y aquí voy a tocar la gracia. Primero, un repaso de cómo Agustín definió la gracia. Recuerden que Agustín en sus comienzos defendió el libre albedrío en contra de los maniqueos y para él mismo desintoxicarse del mismo, pues él fue oyente en el maniqueísmo. El maniqueísmo era la forma más organizada y la más expresada del gnosticismo en los tiempos de Agustín. Bien, entiendan eso, o sea, Agustín fue maestro de retórica, fue discípulo del maniqueísmo por 10 años, ¿ok? Y era neoplatónico. Y vimos toda la cita, ¿verdad? En la historia de la iglesia de Justo González, la historia del pensamiento cristiano. Les di todas aquellas citas, vayan a ver las partes 3, 4 y 5. Y allí pues van a ver todo lo que tocamos de Agustín, ¿ok? Así que Agustín va a recurrir a muchos conceptos o paradigmas gnósticos cuando él vaya a buscar contestación a las preguntas que su sistema crea. ¿Okay? O sea que primero él va a defender el libre albedrío contra los maniqueos. ¿Okay? Pero luego, para atacar a Pelagio, que proponía que el hombre es capaz de hacer la voluntad de Dios por su propio esfuerzo, para destruir todo argumento en la capacidad del hombre para acercarse a Dios, Agustín recurre a sus conceptos maniqueístas sobre la corrupción y maldad total de la materia. Me perdí. Sus conceptos maniqueístas sobre la corrupción y maldad total de la materia, más sus luchas internas contra su propio pecado para destruir el libre albedrío. Para eso Agustín va a redefinir la esclavitud al pecado como libertad para pecar. Y para explicar cómo Dios salva a una criatura incapaz de decidir aceptar la gracia, pues solo tiene la libertad de rechazarla, pues inventa la gracia irresistible. Lo que le voy a exponer más adelante es si la Biblia provee para aceptar esa libertad para pecar y si provee para aceptar esa gracia irresistible. Pero primero vamos a repasar los problemas creados por Agustín y cómo los resolvió. Cito aquí. Esto no quiere decir, sin embargo, que toda libertad haya desaparecido. El pecador sigue siendo libre para escoger entre varias alternativas. Pero la alternativa que no puede escoger por sí mismo es la de dejar de pecar. Es la de dejar pecar. Hay que decir dejar de pecar. Antes de la caída teníamos libertad de pecar y de no pecar. Pero después de la caída solo nos queda la libertad de pecar.
Aquí es que cierro la cita. Aquí es que Agustín comienza a usar el cambio de definiciones que he descrito anteriormente para explicar la incapacidad del hombre en salvarse a sí mismo. Fíjense que es un hecho que el hombre no se podía salvar a sí mismo. Es un hecho que el hombre cayó, ¿verdad? Fue destituido de la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ok, eso estamos de acuerdo. Pero Agustín aquí, tratando de explicar varias de las preguntas que crea su ataque contra el libre albedrío, pues entonces recurre e inventa el término libertad para pecar. Aquí es que se comete el error de usar malas definiciones. Libertad significa escoger entre dos opciones o más. Si el hombre perdió la libertad de no pecar, no le quedó libertad para pecar. Un disparate. Si no hay dos opciones, ya no se puede hablar de libertad. Solo se puede hablar de esclavitud, obligación o coerción. Si solo queda una alternativa, ya no hay libertad. El hombre, después de la caída, quedó esclavo del pecado. Eso es un hecho sostenido claramente en la Escritura. Pablo dice en Romanos 7:14, más yo soy carnal, vendido al pecado. De ahí Agustín llega a la conclusión de que el hombre es incapaz de recibir la gracia. Como el hombre solo puede pecar, no puede querer recibir la gracia. No puede querer la gracia, no puede creer en la gracia. Por lo tanto, Dios tiene que imponérsela. Y por eso hay que añadirle el apellido de irresistible a la gracia. El argumento es que por cuanto el hombre solo puede pecar, no puede hacer nada bueno y mucho menos querer buscar o desear a Dios. Esto los reformadores lo van a ampliar con su doctrina de la depravación total. Calvino definió la caída de la siguiente manera, y abro la cita de Calvino. Lo que es malo es la corrupción que el pecado ha introducido en esa naturaleza. Lo que ha sucedido en la caída es que los dones sobrenaturales que Adán tenía originalmente se han perdido y los dones naturales se han corrompido. Los dones sobrenaturales que se han perdido eran la fe y la integridad necesaria para la bienaventuranza eterna. Los dones naturales eran el intelecto y la voluntad y ambos han sido corrompidos por la caída. Cierro la cita de Calvino. A mí se me hace bien difícil ver de dónde Calvino divide dones sobrenaturales y dones naturales. ¿De dónde concluye que los dones sobrenaturales eran la fe y la integridad y los naturales eran el intelecto y la voluntad? Otro problema que pasaron por alto es que la Escritura habla de gente irreprensible en cuanto a la ley y habla de justos como Job. Por eso no cambiaba su condición de pecadores delante de Dios. Aunque el hombre pudiera hacer obras del agrado de Dios, su condición de pecador no se altera delante de Dios. Y por otro lado, la naturaleza de Dios demanda expiación por el pecado. Eso es revelado en la Escritura. Por lo tanto, pasando estos hechos por alto, que la Escritura no dice que se incapacitó la voluntad del hombre para decidir querer o desear por lo bueno, y que la Escritura muestra gente cumpliendo con la ley y la justicia. Agustín y todos los que necesitan la predestinación, asumiendo o inventando la depravación total, concluyeron que Dios tiene que imponerle su gracia al hombre, con su concepto de libre para pecar. Concluyeron que era incapaz de creer, aceptar o tan siquiera querer la gracia de Dios para su vida. Y por tanto tiene que obligarlo, pues no puede salvarlo contra su voluntad. Cito de Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 2. La gracia es irresistible. No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia que le ha sido dada, porque la gracia actúa en la voluntad llevándola a querer el bien. Esto no quiere decir en modo alguno que Agustín haya olvidado o abandonado su defensa del libre albedrío. La gracia no se opone a la voluntad. No se trata de que la gracia obligue al humano a tomar una decisión, aun en contra de su propia voluntad. Se trata más bien de que Dios, mediante su gracia,
mueve a la voluntad, la fortalece y la estimula para que ella misma, sin coerción alguna, opte por el bien. El pecador no se salva a sí mismo, pero tampoco es salvado contra su voluntad. Ni la gracia de Dios sola, ni él solo, sino la gracia de Dios con él, decía Agustín. La gracia mueve a la voluntad, pero solo mediante una suave violencia que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella. Cierro la cita. Cuando vemos esta cita, lo primero que llama la atención es la frase: no se puede concebir que la voluntad se pueda oponer a recibir la gracia que le ha sido dada. ¿Por qué? ¿Quién decidió que el hombre es incapaz de recibirla? El que el hombre no mereciera que Dios lo salvara no implica que no reconozca la intención de Dios en salvarlo. Aunque vimos que por su amor Dios quiso salvarlo, por su justicia no tenía que salvarlo. ¿Quién definió que la esclavitud del pecado es incapacidad de recibirla? ¿Y quién definió recibir la salvación como un acto creado por el hombre cuando recibirla es un acto de fe? Dios nunca le exigió al hombre que reparara el pecado, la separación. No podía. Dios proveyó el plan de la salvación y la ofreció. Por eso se llama gracia. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios diseñó que fuera recibida por la fe. Y eso sí el hombre lo podía hacer. Concebir que esclavitud del pecado es incapacidad de creer y por lo tanto la inhabilidad de recibir no surge del trato de Dios con el hombre expresado en la Biblia. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿What? Abel tenía fe y era esclavo del pecado. Y por esa fe Dios aceptó su acto de ofrendar. Y todavía esa fe habla de él y dice que justo, lo llamó justo. ¿Ok? Alcanzó testimonio de que era justo, dice en Hebreos 11:4. ¿Qué? Nos están diciendo que el hombre es incapaz de recibir, incapaz de creer. Pero aquí dice que Abel tenía fe. ¿Ok? Por lo tanto, no me parece que esclavitud del pecado es incapacidad de creer. Luego, 4 veces dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. Si Abel pudo creer y Abraham pudo creer, decir que el hombre es incapaz de actuar en fe porque es esclavo del pecado es asumirlo después que construyes incorrectamente la definición de que esclavitud del pecado es incapacidad de creer. ¿Sí? O sea, el primer disparate es llamar a la esclavitud al pecado libertad para pecar. Es un disparate de Agustín. Y todo el que cree eso, yo digo aquí, apúntelo para récord, eso es un disparate. ¿Por qué? Porque para hablar de libertad tú tienes que tener 2 opciones. Si no hay 2 opciones para escoger o para ejercer, mira, no es libertad. Y si el hombre solo tiene una opción, decir que es libre para pecar es un disparate, es absurdo. ¿Ok? Pero claro, si Agustín y los reformadores y los que necesitan la pretensión dicen que eso es libertad, bueno, pues imagínate, ¿cómo tú vas a discutir? ¿Cómo los convences de que eso no es libertad? Pero bueno, ese es el primer disparate. Y el segundo disparate es que esclavitud del pecado significa incapacidad de creer. La Biblia no lo dice, el texto no dice que Dios los puso a creer, de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera, ¿ok? Así que es un disparate. 2 disparates hay aquí. Llamar libertad de pecar a la única opción que tiene el hombre, esclavo del pecado. Y definir que esclavitud a ese pecado es incapacidad de creer, es incapacidad de tomar decisiones, es incapacidad de querer ser salvado.
Eso el texto no lo dice. El texto no dice que Dios le puso la fe en Abel. Eso no lo dice el texto, lo dice la teología calvinista siglos después. ¿Entiendes? Pero el texto no lo dice. Los que necesitan la predestinación van a utilizar Efesios 2:8 para decir que la fe es el don de Dios, que es el único texto que tiene. Y en ese texto de Efesios 2:8 lo que es el don es la salvación, que el hombre no podía producirla de ninguna manera. La fe es producida por el hombre. Y por eso, aunque el hombre se rehúsa a creerle a Dios, Dios en todo momento llama al hombre a creerle. Nos definen arbitrariamente que la fe en otros dioses o la fe que los demonios que tienen o la fe que tienen los demonios, como se cita en Santiago, no es la fe que Dios demanda para él. En todo el Viejo Testamento se ve a Dios honrando la fe en el que sea. Y no hay nada en el texto que ponga a Dios produciendo la fe en el hombre. ¿Ok? No hay nada. Volviendo a la cita de Justo González. No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. Se dijo la cita. Esa frase es una contradicción. No me están diciendo que el hombre es incapaz de recibirla y ahora dicen que como se puede oponer a recibirla, hay que hacerla irresistible. Hello. Pero como el argumento es débil, dice, y cito, no se trata de que la gracia obligue al humano a tomar una decisión aún en contra de su propia voluntad. No. ¿Y de qué se trata? De que la voluntad la puede rechazar porque ya dijimos que es incapaz de recibirla. Pero para que no se vea como que se la están imponiendo al llamarla irresistible, pues vamos a redefinir que no está imponiéndose, sino que está persuadiendo al hombre incapaz de aceptarla a aceptarla. Y todo para que creas que no se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. ¿Ok? Disparate. Puro disparate. ¿Ok? Cito aquí de nuevo. La gracia mueve a la voluntad, pero no solo mediante una suave, pero solo mediante una suave violencia que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella. Así es la cita. ¿En qué quedamos? ¿Hace falta la voluntad del hombre o no? Si la gracia tiene que ser irresistible porque el hombre es incapaz de recibirla, ¿para qué la gracia tiene que hacer que la voluntad concuerde con ella? Hello. ¿Entiendes? O sea, no cuadra. Son las contradicciones de esta gente. ¿Okay? Abro la cita. La salvación desde el principio hasta el fin es obra de la gracia, aunque sin que esto implique en modo alguno que se destruya o se viole la voluntad humana, que es movida por la gracia para desear el bien. Cierro la cita. La salvación es obra de la gracia, ¿cierto? Pero ¿por qué el cuidado de decir que implique en modo alguno que se destruya o se viole la voluntad humana cuando va a ser movida a desear el bien que no le interesa? ¿Para qué la gracia tiene que mover a los hombres a desear el bien? Los hombres tienen un concepto del bien y lo persiguen. Pero en la Biblia el interés de Dios no es que los hombres busquen el bien. Es un requisito para los justos. Lo que Dios busca es que se le crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dios busca que se le busque para que busquen a Dios. Hechos 17:27. Que se le adore. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:23. ¿Ok? Y que le reconozcan, pues tiene la capacidad de reconocerlo. Miren todos estos textos que demuestran que el hombre tiene la capacidad de reconocerlo. Detienen con injusticia la verdad, Romanos 1:18. De modo que no tienen excusa, Romanos 1:20. Habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, 1:23. Cambiaron la verdad de Dios, 1:25.
No aprobaron tener en cuenta a Dios, 1:28. Habiendo entendido el juicio de Dios, 1:32. Así que el hombre en su esclavitud del pecado no es incapaz de creerle o adorar o buscar o reconocer a Dios y sus verdades. Eso es lo que se describe en Romanos capítulo 1, completo. Cuando tú ves el capítulo Romanos 1, contradice todas estas inhabilidades inventadas por la teología calvinista. Vemos en Romanos capítulo 1 que no ocurren. ¿Sí? Todos estos textos de Romanos capítulo 1 se refieren a inconversos, no a creyentes. En ninguno aparece la gracia como agente provocador para iniciar esas expectativas de Dios en el hombre. Por lo tanto, vemos a ese hombre incapaz de ver, conocer o creer, haciéndolo sin ayuda de la gracia. Pues los calvinistas no dicen, no, ese hombre está muerto, no puede ver, no puede oír, no puede hacer nada. Ese es el ejemplo que te vamos a poner. ¿Okay? Cuando te quieren ilustrar o probar la depravación total. El hombre está muerto, es un cadáver. Por lo tanto, hay que darle vida primero, que es la doctrina de la generación antes de la fe, el calvinista. ¿Entiendes? Pero aquí en Romanos 1 vemos que el hombre está haciendo todas estas cosas que dicen que no puede hacer sin ayuda de la gracia. La gracia irresistible es la solución a una mala definición de la caída, introducida para resolver el hecho de que unos se salvan y otros no, que a su vez introducen una mala definición de la presencia de Dios, tratando de entenderla, dando por hecho el futuro y el destino. Todo eso yo lo detallo allá en las partes 3, 4 y 5 de Agustín. Si hubieran partido de la Escritura, hubieran descartado el futuro y el destino. Se hubieran dado cuenta que presciencia no es predestino. Y se hubieran dado cuenta de que la caída es simplemente la separación y el rompimiento de la relación entre Dios y el hombre. Y la incapacidad del hombre consiste en la inhabilidad del hombre en eliminar la separación y restaurar la relación, no la inhabilidad de creerla, desearla y aceptarla si se la ofrece. Esa es la definición correcta de la caída. Y eso pues yo lo detallo allá. ¿Okay? Yo tengo la serie de No os engañéis a vosotros mismos, y en esa serie yo te defino lo que pasó en la caída. En Génesis 3 lo que vemos es que cuando él dice al hombre moriréis, el hombre no dejó de respirar, el hombre no dejó de ver, el hombre no cayó, no estiró la pata, se quedaron vivitos ahí coleando y pensando y con miedo y huyendo y resolviendo. ¿Se acuerdan que se pusieron los delantales de hoja de higuera? Creo que fue, ¿verdad? Si esa es la traducción correcta, ¿verdad? Y echando culpa y haciendo juicio. No, la mujer que tú me diste, tú sabes, ¿sabe? No, que sí, la mujer dice, no, que la serpiente, ¿entiendes? Sí, o sea, los vemos funcionando. Pero ¿qué fue lo que murió? Bueno, lo primero es que la palabra muerte en la Biblia no significa final, no significa eso mismo, final, inacción. No, eso no significa. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Y en Génesis 3 lo que vemos es que el hombre quedó separado de Dios, quedó separado de su mujer, la mujer quedó separada de Adán, quedaron separados del huerto, quedaron separados de la vida, de la inmortalidad, porque quedaron separados del árbol de la vida. ¿Okay? Fue separación lo que hubo ahí. ¿Okay? Pero todas las capacidades que Dios le puso al hombre, que lo hacen a imagen y semejanza de Dios, todas esas capacidades siguieron operando. Es más, Dios dice, aquí que es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues, ¿sabe o no sabe? ¿Cómo dice Calvino que su intelecto se fue a ajustar? Y Dios dice,
el hombre es como uno de nosotros. Y por eso el hombre sigue manifestando las cualidades. ¿Ven? Que la finalidad o el logro de ejercer esas cualidades que quedaron en él, voluntad, mente, emociones, memoria, no llegan a la altura de Dios porque ya quedó ajeno de la vida de Dios, que es lo que dice en Efesios. Eso no significa que no estaban funcionando. ¿Sí? Fíjate que Dios viene al huerto y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Si hubiera estado muerto, como alegan los calvinistas, lo primero es que no contesta. Dios tenía que resucitarlo para que le contestara, y el texto no dice eso. ¿Eh? Adán respondió, no, escuché tu voz y tuve miedo. Porque estaba desnudo. Pero ven acá, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? Un muerto sabe que está desnudo. ¿Ves? O sea que la narrativa, lo que nos relatan, no concuerda con todas las definiciones que surgen de la teología calvinista. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo la Biblia nos define la gracia. Vamos a empezar con el Viejo Testamento. Esto va a ser un poquito aburrido, pero ustedes me conocen, ¿ok? Vamos al Viejo Testamento, cómo la Biblia nos define la gracia. En el Viejo Testamento, gracia se traduce de varias palabras, pero la primera es la palabra quién. Ese es Strong's 2580, que significa bondad y favor y belleza de algo o alguien. Se usa para agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia y precioso. Como gracia se usa 60 veces. Y de esas 60 veces, 33 veces de esas se traduce hallar gracia y obtener gracia. Hallar y obtener implican una voluntad o deseo, o como dirían los teólogos, una volición de parte del que la encuentra o la obtiene. En el contexto de la oración en donde aparecen, no podemos decir que hubo una acción de buscarla u obtenerla. Lo que sí es obvio es que fue encontrada u obtenida por el beneficiario. Se le pasó a nuestro hermano calvinista Casiodoro haber traducido recibieron, para dejar claro que fue impuesta. Recuerde que gracia irresistible es gracia impuesta. Lo que pasa es que eso se oye muy fuerte, no es muy elegante, y por eso irresistible. Independientemente de si en esos pasajes la gracia fue hallada de parte de Dios o de parte de un hombre, lo que está implícito es la acción de aceptar y reconocer el beneficio ofrecido. No vemos indiferencia de parte del que la halla. O interesaban lo hallado o apreciaron lo hallado. Me explico. La actitud de los que hallaron gracia no es la inhabilidad de querer o aceptar el bien ofrecido, como me lo definen Agustín y los demás. Tampoco es que Dios les puso el deseo o el interés. Tampoco es que Dios les puso el deseo o el interés en lo recibido. Ya estaba en ellos, ¿ok? Esa es la palabra de la que más se traduce gracia en el Viejo Testamento. La otra palabra es ratzá y ratzón, que son Strong 7521 y 7522, que significan agradarse y deleite respectivamente. Se usan para satisfacer una deuda, perdonar, propicio, querer, recibir, reconocer, someter, aceptar, acepto, afecto, agradable, agradar, amado, amar, complacer, conformar, correr, desear, estimar, favor, gracia, gozar. Ese es 7521. 7522 se usa para favor, gozo, gracia, gratísimo, grato, gusto, aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento, deseo, querer, voluntad. Pues esas aparecen 3 veces. Solo en una habla de la gracia de Dios, Deuteronomio 33:16, y en las otras 2 es hacer algo para obtener algo de alguien, en Éxodo 28:38 y en 1 Samuel 29:1.
4. Alaba lo que vive. La otra palabra es Todá, que es Strong's 8426. Significa extensión de la mano y se usa para aprobación, adoración, coro de adoradores, alabanza, fiesta, gloria, gracia. Se usa 9 veces y como acción de gracias en las 9 veces. La otra es Yadá, que es 30-34, que significa extender la mano también. Se usa para adorar con las manos, se usa 9 veces y es para dar gracias cantando. La otra es Yedá, que es Strong's 30-29. Se usa 2 veces y para lo mismo que Yadá, o sea, adorar cantando. La otra palabra es Yatab, es Strong's 31-90. Y significa hacer bien. Aparece una sola vez para hallar gracia delante de Dios. La otra es Rakham, Strong's 73-56. Significa compadecer. Una sola vez aparece y se usa para hallar gracia también. La otra palabra es Yin, Strong's 24-33. Significa belleza. Una sola vez hablando de la belleza del Leviatán en Job 41-12. La otra es Nedabá, Strong 50-71. Significa espontaneidad. Se usa una vez en Oseas 14:4 cuando habla de que los amé de pura gracia. La otra es Kezet, Strong's 26-17. Significa bondad, piedad y belleza. Se utiliza una sola vez y se usa para hallar gracia también. La otra es Noam, Strong 52-78. Significa simpatía, deleite, esplendor, gracia. Se usa 2 veces en Zacarías 11:7 y 10. Zacarías 11:7 y verso 10. Y es como nombre propio. Cuando dice que le da 2 palos y a uno lo llama gracia, ok, ahí se utiliza. La otra palabra en el Viejo Testamento que se traduce gracia es lekad, Strong's 39-48. Significa algo recibido, enseñanza. Se usa una sola vez en Proverbios 16:23 para gracia a sus labios. ¿Okay? Hasta aquí vemos que en el Viejo Testamento gracia es buena voluntad o favor o una cualidad de admirar. También es la expresión de agradecimiento. O sea, cuando tú gracias, ¿verdad? Se va a utilizar de esa manera en el Viejo Testamento. ¿Okay? Todas las veces que busqué todas las palabras. Esto me cogió como una hora. Buscar el significado, escribirlo, ir allá, volver acá, escribir, ir a la otra palabra, ver cómo se usa, qué significa, ir a la parte de atrás de Strong. Bueno, eso me cogió como una hora. ¿Sí? Lo que no vemos en ninguna de esas palabras es que se describa en ninguno de los pasajes el beneficio de esa buena voluntad como algo impuesto u obligado. Ninguno de los textos lleva esa fuerza. ¿Sí? No, o sea, no se puede inferir. O sea, no lo dice ni directa ni indirectamente. ¿Sí? Es algo hallado u obtenido. ¿Sí? Y si hubo un plan para obtenerlo, es de parte del beneficiario. Por ejemplo, ahí el texto dice, esto y esto y esto para hallar gracia delante de Dios. O fulano hizo esto para hallar gracia del rey. Por ejemplo, Esther. Esther pues quería hallar gracia delante de Asuero, ¿verdad? O Asuero. Entonces, pues hay varios textos en Esther. Tú vas a ver que ella hizo algo para obtener esa gracia. ¿Okay?
sea, suero no tuvo que imponerle la gracia a ella. O sea, no, es que no aparece ni Dios imponiendo el beneficio que habla el texto. Sí, por eso digo, y si hubo un plan para obtenerlo es de parte del beneficiario, no de parte del dador. O sea, en ninguno de los textos donde se hizo algo, hubo una intención de obtener el beneficio dado o ofrecido por gracia, siempre va a ser de parte del beneficiario, del receptor, nunca de parte del dador en ninguno de los textos del Viejo Testamento. Mucho menos vemos que el beneficio fue hallado u obtenido porque era imposible rechazarlo, entiéndase, irresistible. O sea, el texto no, tú sabes, mira, el tipo va perdido por ahí, pues yo voy a tirarle el beneficio al frente para sorprenderlo. No, porque es que no hay el elemento de sorpresa en los textos donde se habla de esa gracia. ¿Okay? No es como cuando, por ejemplo, cuando Manoa, el papá de Sansón, está haciendo sus trabajos allá y qué sé yo, la mujer está bregando, la mamá de Sansón, y se le aparece el ángel. ¡Ah! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¿Entiendes? No es como cuando Gedeón estaba allá bregando con los bueyes y la cosa, y bregando con los manojos de trigo, y se le apareció el ángel de Jehová, y se sorprendió. No, no es así. Cuando se habla de gracia, ninguno de esos pasajes ilustra, sugiere una situación como de sorpresa, como cuando el ángel se apareció. O sea, la gracia no vino así de sorpresa. No fue algo que tiró el dador para que esta gente lo encontrara. No es así. No hay eso. Tampoco porque era merecido. Se queda claro. El beneficio que habla el pasaje en ninguna manera era merecido. Por eso es gracia. Porque esa definición, favor no merecido, eso está tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Está implícito. El beneficiario no lo tenía y solo depende de que se lo ofrezcan o provean. Esa es la narrativa de nuestra traducción Reina Valera hecha por un calvinista. ¿Sí? Como lo expliqué anteriormente, Reina Valera, que hace nuestra traducción al castellano, era calvinista, se refugió allá con Calvino en Ginebra, huyendo de la Inquisición en España. Y era, podemos decir, un calvinista proselitista, rabioso y militante. Y él pudo haber, en la traducción, haber puesto muchas cosas si hubiera querido, como cuando Jerónimo traduce al latín, ¿verdad? Metió mucho de lo de él. Pues Casiodoro pudo haber puesto las palabras que nos dejaran claro la teología calvinista, pero no, el texto no provee para esas definiciones que nos da la teología calvinista. ¿Okay? Así que Bartolo, te veo por ahí, qué bueno. Ok, mi sobrina Clara y me dice que ella hizo la maestría en divinidades. Muy bien. Gracias, Mimi. Bueno, ahí lo dejamos por hoy. El lunes que viene vamos a ver la gracia, los textos de gracia en el Nuevo Testamento, cómo nos la definen. ¿Qué podemos obtener de cómo se nos describe la gracia en el Nuevo Testamento? Interesantísimo va a ser también. A ver si la gracia en el Nuevo Testamento provee para concluir que la gracia es irresistible. ¿Entiendes? A ver si es así. O para ver si el hombre es incapaz de desearlo, quererla. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el lunes que viene sobre la gracia. Bueno, pues gracias a los hermanos que siempre me han bendecido. Gracias a ustedes por oírme y ser pacientes conmigo. ¿Sí? Recuerden, se aceptan donaciones. Por ahí, pues, mi cuenta de PayPal es Pedro Jaya Hipólito con H, @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. ¿Okay? Pueden
Tengo ATH móvil 787-688-1807. Y pueden enviar un giro a HC03 Box 8156 Canóvana, Puerto Rico 00729. Pueden enviar ahí un girito y también se le agradece.